Hola, este es el video definitivo que tú necesitas para estar claro si necesitas cambiar de monitor de juego para mejorar o tener una mejor experiencia. Te voy a hablar desde mi experiencia probando monitores, yo que vengo desde 60 Hz hasta 240 a jugar, y también de información que he obtenido ya como desarrollador o del área de tecnología que soy. O sea, que nada va a ser inventado, te voy a hablar de la forma más clara y precisa posible, porque yo, igual que tú, he estado o estuve buscando información sobre este tema en internet y aparecen muchas cosas no muy relevantes y ni claras posible. Y también que igual te dejan con la duda. Todo eso, o sea, la idea es que de aquí tú salgas con la cabeza clara de que, ok, necesito este monitor o yo me voy a comprar este y definitivamente puedas apreciar eso. Así que quédate hasta el final, no olvides suscribirte y espero que esta información te sirva. Ok, entonces, una duda que siempre se hace la gente. ¿Vale la pena 144, 165, 240, 300 Hz de un monitor de ese tipo? Sí, vale la pena. Realmente vale la pena, definitivamente, si tú tienes la máquina para soportar eso. Porque aquí lo que yo te voy a decir, como dije al inicio, es aclararte para que tú entiendas qué monitor tú necesitas en base a la forma en que tú juegas y qué es lo que tú juegas, y que aclares si realmente tú buscas eso, ese plus más allá, o eres una persona competitiva que quieres un juego de acción, multijugador, o no juegas juego multijugador, sino a veces, y eso. O sea, eso es lo que vamos a tratar de notar, esa diferencia. Pero si tú me dices, como dicen, hay videos por ahí que dicen, que en el salto de 165 a 240 no vale la pena, o de 144, siempre va a valer la pena porque hay una ventaja, sea pequeño o mínima, la ventaja está ahí. Está ahí porque está. O sea, no es de no hay ninguna ventaja. Está ahí la ventaja. El menos tiempo es ventaja. Y esa diferencia es en menos tiempo. Entonces está ahí. Lo primero que te voy a decir es que no te lleves de esos videos que aparecen por ahí, a menos de algunos youtubers. No lo digo por todo, pero muchas personas que tú ves que jugando a 300 Hz, a 400 Hz, eso posiblemente tienen un monitor de 120 o de 60 cuando viene a ver el caso, en muchos de los casos. Y le presenta en pantalla esa cantidad de frame, pero eso no significa que realmente están jugando a 300, porque tú puedes tener un juego que te dé 300 FPS, sí, pero si tu monitor es a 60, tú vas a jugar a 60 FPS, de ahí tú no vas a pasar. O sea, los hercios que tiene tu monitor, esa es la cantidad máxima que tú vas a poder jugar, a menos que tú overclock tu monitor, que sea otro tema, y tampoco es que lo puedes overclockar mucho, pero lo que te quiero decir con eso, que muchas informaciones que están en internet, tú ves gente jugando de que Valorant, que esto, y lo tienen a 300 FPS, 280 FPS, 400, y no juegan mentira. Primero tienen que gastar una fortuna en un monitor que soporte esa cantidad de hercios. Que cuando tú ves el video, tú te das cuenta a veces que ni realmente no es así, no están en esos hercios. Pero sí, hay muchos youtubers que sí lo hacen de verdad. O sea, no estoy juzgándolo a todos. Bueno, lo primero que te voy a decir es otra cosa también, que si tú estás en 60 y estás preguntando si vale la pena aumentar, ¿a qué velocidad? Sí, vale la pena salir de 60 para jugar, aunque sea juego de campaña AAA o juego de acción. O sea, hay que salir de 60. Para juego AAA o juego de aventura te sirve, pero tú notas una diferencia al jugar a un juego de más acción. La diferencia está en lo siguiente. Cuando tú estás jugando, por ejemplo, vamos a empezar primero hablando con este ejemplo que tengo acá. Y vamos a tomarlo en cuenta en juegos de AAA, juegos de aventura que tú vayas a jugar. Si tú eres un jugador de juego de aventura, eh, con 100 FPS o 120 FPS, te va a funcionar perfectamente si tú eres un jugador de juego de aventura. Tú ves esas pruebas que te hacen de que en YouTube, que tú encuentras gente haciendo pruebas y te dice, no, yo no lo noto igual, lo noto un poquito más fluido, pero no tanto. En juegos de aventura, eso no se nota a simple vista, porque no es que los humanos no soporten esa cantidad, porque tú lo notas si tú eres una persona muy sensitiva o experto, pero no se nota de una forma tan ligera, porque es un juego de aventura. Si es un juego de aventura de acción muy rápida, ahí tú lo puedes notar más. O sea, un shooter de acción muy rápida, aunque sea con la máquina, ahí tú lo notas un poquito porque las acciones son un poquito más rápidas. Pero normalmente cuando tú juegas juegos de AAA, de aventura, aunque sean shooter, no son lo mismo que los juegos multijugador, que ya hay cosas que también están pendientes, como la latencia del internet. Pero si tú eres un jugador
de juegos de aventura hasta los 100 o 120. Ahora, si tú eres un jugador que lo que busca es una experiencia de juegos de shooter multijugador en línea, por ejemplo, de 144 como mínimo es un estándar. Pero ¿qué pasa? Tú dirás, ok, yo me voy a comprar un monitor de 144, pero tu equipo solamente te da 120. Por lo tanto, tú estás gastando dinero de más y esto no te lo vas a aprovechar. Aunque tu monitor puede ser de 240, pero si tú juegas, o sea, si tu máquina solamente te da 60 FPS, tú no vas a estar aprovechando, solamente vas a estar perdiendo dinero. Por lo tanto, algo muy importante antes de decidirse por un monitor es saber hasta dónde yo quiero llegar con mi máquina o qué tanto FPS me da mi máquina en ese momento. Si yo quiero aprovecharlo a máximo y no quiero gastar mucho y mi máquina solamente me da 125, 130, un monitor de 120 me funciona perfectamente. Puedo comprarlo de 140, de 144, sí, y también lo voy a aprovechar por si en un futuro aumento, porque los FPS tú lo aprovechas realmente es en el peso justo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tú estás jugando y tú estás jugando a una velocidad que oscila entre los 120 a los 144, o sea, baja a 120, sube a 135, sube a 144, baja a 120, o sea, quizás un momentito tú dirás, yo lo aprovecho, ese momentito que estoy jugando, pero normalmente el juego baja los FPS en el momento de más relleno, o sea, de más acción, donde más se carga. Entonces, prácticamente los momentos más importantes para ti, tú vas a estar con los FPS más bajos. Entonces, para eso vale mejor la pena limitar los FPS de tu juego con la sincronización vertical o el FreeSync Premium a un FPS que más o menos el juego siempre se mantenga estable, porque ahí entra lo que es el lleno, la parte del input lag. ¿Y qué pasa? Tú como jugador te acostumbras a esa velocidad. O sea, hay personas que tú dices, wow, esa persona me está matando o me mata o me mató. Y cuando viene está jugando a 80 FPS y está jugando y ha matado más que tú juegas a 165 o 240. ¿Por qué? Porque esa persona está acostumbrada a esa velocidad. Si esa persona cambia de máquina y todo eso y juega más FPS y tiene mejor rendimiento, por supuesto va a mejorar su rendimiento, sí, pero no va a ser algo de que por eso no. Pero él está acostumbrado a eso. O sea, si tú te acostumbras entonces a un FPS, tú ahí te va a dar bueno en eso. Entonces, en juego de shooter como Call of Duty, Valorant, etcétera, tú dirás, ok, sí, yo necesito 240 Hz. Si tú eres un jugador muy competitivo y tu vida depende de eso y tú juegas competitivo full, entonces un monitor de 240, si tú estás en 120, tú vas a notar una diferencia. Si tu máquina te lo da, vuelvo y repito, porque si tu máquina no te da esos 240, vas a estar perdiendo dinero. Si tu máquina no te lo da, ese salto vale la pena. Pero también vale la pena a 144 o a 165 Hz. ¿Por qué? Te voy a mostrar por qué. Míralo acá. Fíjate aquí yo tengo los hercios que ofrece cada uno de los que pueden existir entre los monitores y los milisegundos en input lag que nos da. Tú jugando a 60 Hz, tú tienes 16.6 milisegundos. Jugando a 75, 13.6 milisegundos, o sea, 3 milisegundos menos. A 100 MHz, tú tienes 10 milisegundos de respuesta. A 120, solamente 8. O sea, que la diferencia entre 100 y 120 no es mucha. O sea, que si tú dices, yo voy a jugar juego y a veces quizás juego un chin de Warzone o un chin de esto y tú no quieres gastar mucho y quisiste quedarte en 100 o en 120, perfecto. 144, ya hay un poquito menos porque todavía son más, pero es 6.94. 165, 6.06, 240, 4.16. Pero como digo, tu máquina debe soportar esas cantidades de FPS para poder darte. Si tú dices, ok, yo estoy en 144, ¿vale la pena a 165? Si tú eres un jugador muy competitivo, por ejemplo, exactamente, y tu máquina solamente te da 150 FPS, no va a valer la pena pasarte a 165. Definitivamente no, porque tú no vas a alcanzar esa velocidad. Si tú estás jugando a 144, tú te fijas, la diferencia no es mucho entre 144 y 165 del input lag. Por lo tanto, no hay tanta, en ese sentido, no hay tanta diferencia. Si tú estás en 144 y quieres pasarte a 240, bueno, ahí tienes 2 milisegundos menos, que solamente tú lo vas a notar, esa diferencia, y no mucho, tú tienes que ser una persona sensible, te lo digo por experiencia,
es el momento de acción. En el momento de acción tú puedes notar una pequeña y ligera, y si es que tú lo llegas a notar, si tú te das cuenta de eso, si ya tú tienes un tiempo, mucho tiempo jugando a 144, 165 y en el momento tú lo puedes notar, pero no es una cosa abismal como tú decir, mierda, wow, bueno, aquí tú lo ves. Es poco, pero están ahí. La cantidad de FPS, esa cantidad de FPS son la cantidad de FPS que pasan en la pantalla. O sea que cuando hablamos de 60 a 120, por ejemplo, vamos a ponerlo de 60 a 100, ¿verdad? De 60 a 100 son 40 FPS más. Significa que el que juega a 60 Hz va a ver 60 y 60 FPS pasando por la pantalla. Sin embargo, el que juega a 100 va a ver 100, o sea que tiene 40 FPS más. Pero esos 40 FPS más no le dan una gran ventaja. Eso es lo que te estoy diciendo. No hay una ventaja que es significativa, así full, que tú digas. Sí, para una persona que va a los torneos y juega con torneos, esa pequeña ventaja sí. Pero si tú eres un jugador casual, que te gusta jugar, divertirte con los panas, y te gusta matar y jugar, te gusta naipear y eso, cuando tiene enfrentamiento y esto, hasta 144 es una buena, es una buena cantidad de hercios que puede valer la pena el juego. Si tú entiendes que lo demás está muy caro. Además, existen muchos monitores que son de marcas aceptables, no muy confiables todavía. Y vamos a decir aceptables para no decir malo. Hay muchos que dicen que son malos, otros así. Los comentarios, todo es para que lo dure y lo cuide. A algunos se le puede dañar el otro día, y a otros le puede durar el resto de la vida. Y si usted juega y lo desconecta y eso, y lo cuida un poquito más, quizá también le dure un poquito más. Pero esas son cosas que hay que tener en cuenta, lo que estoy mencionando acá, que son cosas importantes. Entonces, en definitiva, eres un jugador casual que juega de vez en cuando y juega más títulos de aventura y cosas así. De 100 a 120 o 144 como máximo, para no gastar mucho, es lo que yo recomiendo. Ahí tú con eso te puedes defender, puedes jugar, entretenerte, jugar con los panas y jugar tu juego y no gastarte una eternidad en eso. Eres muy competitivo, full competitivo y vives de esto y dices, bueno, quiero jugar o quiero probar esa experiencia y es mi primer monitor, es tu primer monitor y tú dices, bueno, voy a meter uno de 240, te metes uno de 240, si tu máquina te lo da o lo tienes ahí, pero si en un futuro cuando tú mejores tu máquina, ya, pero si tú estás en 144 y te dicen, me voy a pasar a 240 para jugar, qué sé yo, un juego de aventura tal, eso no vale la pena, eso no te va a dar una ventaja fuera de lo común. Soy jugador, me gusta Warzone y eso, pero juego casualmente, juego a veces, me gusta competir cuando juego, sí, pero no juego todos los días, o juego casualmente, me entretengo con los panas, juego un rato, 2 horas y me voy. Olvídate, no vale la pena porque tú no vives de eso. 144 te va a resolver, quizás 165, puede ser, pero 144 es el límite. Que la mayoría de las personas que tú te vas a encontrar que juegan en consola juegan a 120 Hz, entonces ya tú ves. Entonces, si juegan a 120, algunos juegan hasta menos porque va a depender de lo que juegan en PC, juegan hasta 90 Hz, a FPS, 90, 100, depende. Entonces, y hay mucha gente que entra a jugar hasta 60 o 75. Esto que está aquí, de este lado, es el input lag, como dije, y esto aquí son los hercios. Y como mencioné, la diferencia entre alguno entre otro, quizás no sea tanta. 2 milisegundos, eso es, ni en lo que yo me digo, me tomo menos de 2 milisegundos, porque es que eso va muy rápido. Entonces imagínate en el juego, entonces tú no lo vas a notar así a simple vista. Y más si tú no lo puedes tener estable. Ahora, si tú lo tienes estable ahí, full, eso 240 todo el tiempo, ahí tú puedes ver un rejuego. Pero si tú estás divariando entre 120, 140, que 100, 90, mejor, en vez de un monitor, mejor una mejor tarjeta de video, memoria, cosas así, pero ya depende de tu gusto y tu bolsillo. Simplemente estamos dándote la idea de que tú puedes entender que te puede funcionar en este caso. Así que simplemente si tienes una duda, alguna pregunta, la puedes dejar en los comentarios y así poder debatir sobre esto. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver en este canal que siempre tratamos cosas de software y tecnología. Así que muchas gracias.